Mi nombre es Eduardo Mendoza Ramírez, soy profesor investigador en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana y mi área de investigación son las interacciones bióticas, en particular las interacciones entre plantas y mamíferos. ¿Qué es una interacción ecológica? Las interacciones ecológicas es la manera en la cual los organismos, los seres vivos se interconectan, se relacionan y un aspecto muy importante es que esas interacciones tienen un efecto directo sobre características de los organismos, que por ejemplo a nivel poblacional su abundancia. Por ejemplo, tenemos interacciones de competencia donde dos organismos se interfieren entre sí negativamente. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, tener plantas, ¿no? Donde creciendo en un mismo sitio, donde el crecimiento de una planta impacta negativamente en el crecimiento de las plantas de otras especies porque adquiere recursos que son necesarios también para la otra planta. Otra interacción, por ejemplo, muy conocida es la polinización, que es una interacción que le llamamos mutualismo, donde hay animales que visitan las flores para obtener recursos. Al hacer eso, pues se benefician, sus poblaciones crecen más, pero por otro lado, también las poblaciones de las plantas se benefician porque reciben el servicio de transporte de su polen, ¿no? Que le permite reproducirse. Entonces, las interacciones tienen esta particularidad de que es una manera, yo me gusta pensar en ellos como que es la trama de la vida, ¿no? Es la manera como se relacionan todos los organismos y eso como tiene impactos tanto entre las especies que están involucradas en esa interacción como en otros aspectos, incluso que tienen que ver con nuestra vida diaria. ¿Cuántos y cuáles tipos de interacciones hay? Bueno, me adelanté un poquito a comentarles que hay distintos tipos de interacción. Una forma de clasificar las interacciones en términos de, si lo vemos para un par de especies, cuál es el efecto en términos de las poblaciones de esas especies. Y entonces podríamos pensar que en principio podría haber tres tipos de efectos que fueran positivos, negativos y neutros. En el caso de los efectos positivos de la interacción de un par de especies, podríamos, como les comentaba hace un momento, pensar en casos como el mutualismo, como la polinización, donde una especie se beneficia de su interacción con otra especie y viceversa, ¿no? Este caso de las plantas tienen el servicio de transporte de su polen y que les permite reproducirse y crecer en términos poblacionales. Y los organismos que mueven el polen son atraídos a las flores porque consumen recursos. Otro ejemplo sería la dispersión de semillas, ¿no? Donde las plantas para aumentar la probabilidad de formar nuevos individuos, requieren que las semillas se alejen de los sitios de las plantas madre, porque las plantas madre pueden ser sitios a veces no muy benéficos o no muy adecuados para que crezcan, se desarrollen nuevos individuos. Y entonces ese servicio de mover las semillas y en llegar eventualmente a sitios adecuados para germinar, pues también lo pueden proporcionar algunos animales que a su vez se benefician, por ejemplo, de consumir la pulpa de los frutos que rodean las semillas. Otras tipos de interacción son las que son negativas, como la competencia que mencionaba, donde las especies que interactúan les van mejor en condiciones donde no está la otra especie competidora. Podríamos pensar, mencionaba hace un rato un ejemplo de plantas que requieren condiciones similares y cuando crece una puede producir sombreado a la otra y entonces tener un efecto negativo. O podríamos pensar en animales, por ejemplo, mamíferos carnívoros que requieren las mismas presas, ¿no? Entonces, entre ellos, el que una de las especies logre conseguir su presa, automáticamente le descuenta recurso a la otra especie. Hay, por ejemplo, también interacciones
positivas, negativas, por ejemplo, el parasitismo, donde los parásitos se benefician de encontrar un hospedero, mientras que los hospederos ven disminuido su desempeño. Y también tendríamos unos casos más menos comunes a veces que, por ejemplo, comensalismos, donde hay organismos que se benefician de la interacción, pero donde no producen, por lo menos de manera evidente, un efecto negativo en la especie par con la que está interactuando. Por ejemplo, estos hay, por ejemplo, animales que viven o que se transportan encima de otros animales, entonces pueden estar adquiriendo alimento y a lo mejor en realidad no tienen un efecto sobre los animales, sobre los que están, con los que están asociados. Entonces, esa es una clasificación muy común y muy utilizada que tiene, como les comentaba, tiene que ver con el efecto que una especie tiene sobre la otra y entonces que nos llevaría a tener esta clasificación de mutualismos, competencia, depredación y parasitismo y comensalismo. Hay otras que son menos comunes y menos estudiadas, como hasta el amensalismo, pero digamos que ese es un criterio, ¿no? Que se utiliza mucho. Ahora, es un criterio en cierto sentido que reduce, ¿no? El- realmente la complejidad del asunto, porque en la vida diaria o en la realidad las especies interactúan no solamente en pares, sino con muchas otras especies. ¿Cuánto puede durar una interacción? No, las interacciones, la duración de las interacciones es muy variable, ¿no? Por ejemplo, hay incluso las interacciones simbióticas, ¿no? Que donde se llega a tal grado de especialización en la interacción que incluso algunos de los organismos que se involucran en esta interacción dejan de tener la capacidad de tener vida libre, ¿no? De existir como organismos de vida libre. Un ejemplo clásico también es que se ha postulado y hay ya bastante evidencia a favor de que organelos de las células como las mitocondrias y los cloroplastos originalmente eran organismos, eran procariontes de vida libre que fueron, hemos engullidos por otros organismos eucariontes y que a la larga fue una interacción que funcionó tan bien, que se volvió permanente y que incluso se volvió tan especializada que, como les comentaba, los organismos originales que fueron tragados ya dejan de tener esa capacidad de vivir en vida libre porque incluso pierden gran parte de su material genético, ¿no? En contraste, hay interacciones que pueden ser muy efímeras, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en una interacción a lo mejor de polinización. Si es una interacción que no es muy especializada, pues a lo mejor es una interacción que involucra la visita de por ejemplo, una abeja a una planta, pero si no es una planta que tiene estructuras particulares para atraer esas abejas, pues a lo mejor es una interacción que es eventual y que incluso puede ser que luego no sea común que se repita. ¿Cuál es la importancia de estudiar las interacciones ecológicas? Yo diría que es amplia porque, por un lado, tiene que ver mucho con entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan los sistemas naturales. Em, Tiene que ver mucho con este asunto de pensar que lo que impacta una cierta especie generalmente tiene repercusiones a muy distintos niveles, ¿no? Y que incluso puede ser que no sean tan evidentes, ¿no? Hasta que uno se da cuenta de que hay un vínculo, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudiar las interacciones bióticas nos puede permitir entender mucho sobre la ecología en general de los organismos, pero también refleja, al ser como comentaba hace rato, habiendo interacciones de largo plazo, incluso de múltiples generaciones, pues también tiene un impacto a nivel evolutivo. Entonces, por ejemplo, hay estudios muy interesantes donde se ve que, por ejemplo, características de muchos organismos tienen que ver o surgen de estas interacciones. Hay interacciones muy estrechas y que se vuelven incluso recíprocas, ¿no? Por ejemplo, está el concepto de coevolución que involucra que
tener pares de especies donde hay una especie que se adapta a las características, una especie A que se adapta a las características de la especie B y luego la especie B responde, ¿no? Y entonces especies de repente se ven involucradas en una interacción muy estrecha donde a largo plazo van respondiendo de manera recíproca y eso puede generar luego sistemas muy especializados. Por ejemplo, hay orquídeas que han evolucionado para tener aspecto que parece la hembra de un abejorro de una cierta especie. Entonces, los abejorros de esa especie, los abejorros machos, son atraídos a esa especie de orquídeas, ¿no? Específicamente, ¿no? Hay otras orquídeas, por ejemplo, que han desarrollado estructuras donde guardan el néctar en el fondo. Es una especie de tubos donde hasta el fondo está el néctar y entonces para alcanzar ese néctar, los organismos requieren estructuras a su vez especializadas que les permitan sorber ese néctar a esa distancia. Entonces, hay varias especies de orquídeas que son polinizadas por animales nocturnos como polillas. Y esas polillas lo que se ha visto es que su trompa, su espiritrompa, tiene una longitud que coincide de manera muy precisa con la longitud de estas estructuras en las orquídeas, de manera de que puedan alcanzar el néctar hasta el fondo, ¿no? Entonces, nos permite, el estudiar las interacciones ecológicas, nos permiten entender mucho más en general del funcionamiento ecológico de los sistemas naturales, nos permiten también entender más muchos procesos evolutivos, pero a la vez también un aspecto muy interesante de las interacciones es que tienen un aspecto, también una faceta muy práctica, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de las especies con flores, 70-80%, son polinizadas o se benefician de ser polinizadas por animales. Y eso incluye muchos cultivos. Buena parte de los cultivos más importantes que tenemos son polinizados por animales. Entonces hay una interacción biótica muy importante. Por ejemplo, simplemente por mencionar un caso particular, ahora que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el consumo de bebidas como mezcal. El mezcal pues se extrae de los agaves y los agaves, aunque tienen bastantes visitantes, los principales son los murciélagos, ¿no? Si los murciélagos no visitaran esas plantas, no se producirían nuevos individuos y entonces no habría materia prima para producir mezcal o tequila, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? El cacao, también muy importante, cultural y económicamente, también tiene un polinizador que es una especie de mosca, que además aquí también es interesante porque es un organismo que en principio, si uno lo ve, muy probablemente no sospecha que es el polinizador del cacao, que cumple entonces una función fundamental, ¿no? La producción de cacao, digo, culturalmente es muy importante, es también parte de la cocina muy importante en muchas regiones y además es una actividad económica de mucho valor, ¿no? Entonces, tiene este aspecto, ¿no? Que no solo, más allá del ámbito, digamos, académico, científico, que involucra alcanzar un conocimiento más integral de los sistemas naturales, las interacciones están involucradas mucho en actividades productivas o también, por ejemplo, en la incidencia de enfermedades, ¿no? Y hemos pasado muy recientemente por un periodo muy duro de una pandemia muy fuerte y también ahí entender las interacciones puede ayudarnos a prevenir, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que se usan para estudiar las interacciones? Hay diversos métodos para estudiar las interacciones, digamos que van desde aspectos que tienen que ver mucho con lo que ya le llamamos ser naturalista, ¿no? Y en ese sentido también es una actividad muy interesante desde el punto de vista de biólogos o incluso de la gente aficionada, ¿no? Hay mucha gente que afortunadamente le gusta ver, por ejemplo, ir a hacer observaciones de aves y al hacer observaciones de aves, pues muy directamente cae uno en estar observando interacciones, ¿no? Ve, por ejemplo, colibríes visitando flores, ve aves, a lo mejor persiguiendo otras aves, otros insectos para consumirlas, ¿no? Entonces, digamos que la parte desde el hecho mismo de hacer observaciones y luego hay métodos más especializados, por ejemplo, en mi caso, que
Yo en particular estoy muy interesado en las interacciones que se establecen entre mamíferos y plantas. Luego, es difícil observar a los mamíferos de manera directa. Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando hemos estudiado las interacciones entre agaves y, por ejemplo, murciélagos, lo que hemos utilizado es colocar cámaras enfrente de las flores, donde están las flores de los agaves, para estar registrando continuamente los visitantes. También tenemos varios estudios donde lo que nos interesa es documentar los animales que llegan a consumir los frutos que se producen de varias especies de árboles tropicales y que caen de los árboles y se van acumulando en el piso de la selva. Y de nuevo, ¿no? Que si quisiéramos hacer observaciones directas, pues nuestra presencia podría perturbar a los animales y evitar que llegaran a consumir los frutos. Entonces, lo que muy comúnmente hacemos es descansar en el uso de de la tecnología, en particular de equipo que se conocen como cámaras trampa, que son cámaras digitales que están conectadas a sensores de movimiento. Entonces, colocamos esas cámaras en sitios estratégicos de manera de que podamos estar documentando la actividad de los mamíferos que llegan a consumir, a interactuar con los frutos, a consumirlos, y que entonces podamos tener videos que nos permiten luego no solamente identificar qué especies están visitando, sino también tener información sobre, por ejemplo, qué tipo de conductas en particular tienen con los frutos, si se los tragan completamente, si los mordisquean, si agarran un fruto y se lo llevan. Y además de eso, también permite información incluso sobre en qué momento del día están haciendo de manera más frecuente esas interacciones, ¿no? Entonces, digamos, hay una variedad muy amplia de métodos. Estos que les platico son los que utilizo yo, con los que yo tengo más experiencia que en el laboratorio. ¿Con qué organismos es más fácil estudiar las interacciones y con qué organismos es más difícil? Bueno, en términos de, por ejemplo, estudiarlos, vamos que entre más visible sea un organismo, pues eso ayuda mucho a ver las interacciones, a documentar muy bien las interacciones. Como les platicaba en estos casos, por ejemplo, si uno está interesado en una interacción que involucra murciélagos, pues eso y murciélagos, y sobre todo si son murciélagos, como en este caso, que visitan agaves, las inflorescencias de los agaves, seguramente muchos las han visto, se producen en unas estructuras en unos tallos especializados, que se les llaman equiotes localmente. Y en esas estructuras luego pueden ser muy altas, pueden tener una altura de varios metros, ¿no? Entonces, esa combinación de tener las flores altas y luego que las interacciones involucrando murciélagos se llevan a cabo en la noche, en la madrugada, pues es un factor que puede dificultar su observación. Digamos que en ese caso, este asunto de poder descansar en la tecnología y poder montar cámaras que estén monitoreando continuamente es de una gran ayuda, ¿no? También este caso, otro caso que les contaba de los mamíferos que en la selva que llegan a consumir frutos, uno puede tener una experiencia muy amplia yendo a visitar estos sitios y a veces tiene suerte y ve algún animal, pero muchas veces uno puede andar caminando horas en la selva y no ver nada. Sin embargo, las selvas están llenas de vida y cuando uno pone cámaras que generan una perturbación muy pequeña, puede tener la posibilidad de generar condiciones donde sí aparezca la fauna y uno encuentra que realmente hay una actividad muy marcada, muy pronunciada en estos sitios donde los animales consumen frutos. Tenemos otros casos donde, por ejemplo, colocamos cámaras también en la selva, pero en depósitos de agua que se forman de manera natural. Y también esos sitios uno puede llegar y no pasar horas y no ver nada, pero cuando descansa en estos dispositivos que generan muy baja perturbación, encuentra que son sitios superactivos. Entonces, otra cosa puede pasar, ¿no? Por ejemplo, también si uno está interesado a lo mejor en organismos pequeños y en lugar de estudiar murciélagos, quiere estudiar, por ejemplo, polillas o insectos que visitan también las flores, pues ese es otro reto, ¿no? Hacer observaciones precisas de esas visitas requiere
también a su vez buscar tecnologías que permitan registrarlos. Afortunadamente, como les menciono, por lo menos en estos casos que les platico, el, hay ya muchos dispositivos y tecnología, incluso también para analizar luego la información que se genera, que facilita mucho el estudio de estas interacciones. ¿Cuál ha sido una de las mayores satisfacciones que he tenido en el estudio de las interacciones? Y bueno, en términos de estudiar las interacciones, realmente me ha dado muchísimas oportunidades de sentirme muy contento. Es que en mi caso, donde me centro en mamíferos, pues, el solo hecho de encontrar sitios donde todavía uno puede documentar que, por ejemplo, animales tan particulares y tan notables como los tapires, que son estos mamíferos, son los mamíferos más grandes que habitan las selvas en América y son muy poco conocidos, son los únicos parientes nativos de los caballos y los rinocerontes que tenemos en el continente, en las selvas del continente. El tener la posibilidad de llegar y revisar las cámaras y encontrar que están llegando estos animales y están consumiendo algunos frutos que incluso no era muy conocido, eso realmente es una experiencia muy grata y muy impactante y que llena uno de esperanza y de interés en poder mantener, ¿no? Este tipo de interacciones, ¿no? De poder mantener sitios donde estas interacciones se puedan seguir manteniendo por muchos años. También este asunto de encontrar interacciones que no solamente desde el punto de vista biológico son fascinantes, sino que también desde un punto de vista más aplicado, como por ejemplo las que están involucradas en la producción de algunos cultivos. Poder estudiarlas y poder llegar a un punto medio de encontrar que se puede buscar estrategias para conservar la biodiversidad, pero al mismo tiempo mantener actividades que producen una remuneración para las comunidades locales, también ha sido una de mis satisfacciones más grandes. A nivel personal también estudiar las interacciones, digamos que me ha abierto una puerta y me ha hecho dimensionar la riqueza del mundo biológico y pensar que muchas veces nuestra atención está centrada en algunas especies que por algunas características pues son muy llamativas y muy atractivas para su estudio. Por ejemplo, podríamos pensar en los jaguares, ¿no? Que mucha gente tenemos fascinación por organismos de ese estilo, ¿no? Porque son impresionantes y porque son imponentes. Cuando uno, encima de eso, de ese aspecto así primero, le suma la dimensión de pensar que más allá de su belleza y más allá de lo imponentes que son estas especies, a su vez están cumpliendo una serie de funciones en el sitio donde habitan. Por ejemplo, los jaguares están consumiendo presas y a su vez, entonces eso incluso que un jaguar consuma presas que a su vez consumen, por ejemplo, vegetación, eso puede irse extendiendo un efecto que puede llegar incluso a las características de la vegetación y en general a las características del ecosistema donde habitan estos jaguares. Eso completamente redimensiona, ¿no? Nuestra manera de ver la naturaleza y de apreciar las funciones que tienen los organismos en sus ambientes naturales. Y para mí, entonces eso me hace sentir, pues, mantener un interés muy grande por seguir estudiando estas interacciones. También, en cierta manera, me hace sentir bastante humilde, ¿no? En términos de nuestro conocimiento todavía, pero además en términos de nuestro papel nosotros como humanos que tenemos en este planeta, que sería fundamental, ¿no? Fundamental reconocer estas funciones que tienen todos los organismos y ver cómo las preservamos, por un lado, y por otro lado, cómo hacemos cosas que nos permitan mantener las funciones, digamos, en sus condiciones naturales, porque a veces también cuando modificamos los ambientes naturales, se modifican a su vez interacciones bióticas que luego repercuten sobre nosotros y que son las que luego generan estas enfermedades que se pueden pasar
fauna silvestre a fauna doméstica o a humanos, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos dimensionamos el impacto, ¿no? De estas alteraciones, ¿no? En general, es fácil estudiar este tema. Yo creo que es un tema, en principio, que podemos abordar de manera rápida sobre todo por la presencia generalizada de estas, ¿no? O sea, podemos pensar en montones de formas o de vías por donde acercarnos al estudio de las interacciones. Puede haber gente que, como yo, que lo que le interesa más es la fauna silvestre y seguro va a encontrar ejemplos de interacciones que pueden ser muy interesantes y donde se requiere todavía generar más conocimiento y donde puede haber incluso consecuencias prácticas, ¿no? De tener más conocimiento. Pero, por ejemplo, a alguien que le interese más bien las bacterias, seguro también hay mucho campo para las interacciones. Alguien que le interese, no sé, los peces, ¿no? También, ¿no? Entonces, en realidad es un campo súper amplio y eso da una infinidad de vías por las cuales lo podemos abordar y eso entonces facilita en extremo, ¿no? Acercarnos a este tema. ¿Cómo se ve el futuro del estudio de las interacciones en el contexto de las migraciones humanas? También un aspecto importante de estudiar las interacciones es que siendo estas el resultado de las interconexiones que hay entre todos los organismos y a su vez reflejar el impacto que tiene el entorno sobre las especies y entonces, sobre estas interacciones, em, también nos sirve como, por un lado, como un indicador muy claro de el impacto que tienen las actividades humanas. Por ejemplo, el hecho de que ahora vivamos en un mundo mucho más conectado que antes y que haya la posibilidad de que una persona esté en un continente en un momento y horas después esté en otro continente o que haya rutas de comercio que se mueven entre continentes o que atraviesan el canal de Panamá muy rápido están en una región del planeta y muy pronto llegan a otra. También puede tener consecuencias en términos de, por ejemplo, mover especies, ¿no? Y digamos que también es un aspecto muy interesante. Em, hay especies que las interacciones que experimentan en sus sitios de origen también pueden funcionar como mecanismos de control. Y entonces la abundancia de una cierta especie puede estar muy influida por un lado por la cantidad de especies que pueden ser sus recursos para ella o también por la cantidad de especies que pueden ser sus enemigos naturales. Hay entonces casos donde, por ejemplo, una especie que se mueve de una región a otra, puede ser que en ese movimiento, en esa migración, se libere, por ejemplo, de sus enemigos naturales. Llega a una región que climáticamente sea muy adecuada, pero que carezca de sus enemigos naturales que la mantenían bajo control. Entonces, en esos casos, puede pasar que esa especie se vuelva muy exitosa, empieza a crecer mucho, esté por todos lados y entonces, otra vez, a través de las interacciones, puede tener un efecto negativo sobre especies nativas de la región, ¿no? Esas especies se les llama especies invasoras, muchas veces son especies exóticas que vienen de otras regiones, ¿no? Entonces, esa es otra vía por la cual, o otra razón por la cual estudiar interacción es muy importante, porque en el mundo globalizado en el que vivimos, eso también tiene un impacto en la distribución de muchas especies y puede tener consecuencias como esta que les mencioné, ¿no? De andar moviendo especies que luego se conviertan en especies invasoras. Algunas anécdotas divertidas que me han pasado estudiando las interacciones. Digamos que estudiar las interacciones también es muy, no sé, genera ahí experiencias muy buenas desde el punto de vista de
académicas pero también de la interacción con, por ejemplo, con estudiantes, incluso de las situaciones que luego uno le toca vivir. Por ejemplo, em, recuerdo cuando yo estaba haciendo mi doctorado, tenía la oportunidad de estar trabajando en la selva lacandona y había una parte donde quería estudiar yo cómo los ratones movían las semillas de ciertas especies. Entonces lo que se me ocurrió fue dentro de la selva montar un sitio donde hizo unos corrales y ahí ponía ratones que capturaba y mantenía temporalmente en estos corrales y luego les ofrecía semillas de varios tipos y estaba ahí en la noche yo solo documentando, ¿no? ¿Qué pasaba? No sé cuántas removían o qué conductas tenían, si sí se acercaban los ratones o evitaban las semillas por alguna razón. Y recuerdo alguna vez que estando yo muy metido, muy concentrado haciendo mis registros de conducta de los ratones, de repente escuché un ruido y unas pisadas muy fuertes y cuando agarré la lámpara y me volteé y iluminé, vi que había llegado un tapir, que los tapires, como les comentaba, son los mamíferos más grandes de las selvas de América, pueden llegar a los 200 kilos fácilmente. Y entonces encontré que tenía un tapir le había gustado una planta que tenía yo a como a 5 metros de distancia y estaba plácidamente comiendo su planta, yo estaba observando a los ratones y el tapir me estaba observando a mí. No sé si estaba también haciendo su tesis el tapir. Pero para mí fue muy, muy bonito, muy impresionante tener un animal de ese tamaño, muy sin, no me sentía amenazado para nada, más bien me sentía así realmente fascinado de poderlo ver en su ambiente natural y haciendo las cosas que hacen los tapires en su ambiente natural, completamente tranquilos, ¿no? ¿Qué habilidades se necesitan tener para estudiar las interacciones? Yo diría que una cualidad, a lo mejor principal, fundamental, es realmente tener un interés por conocer cómo funciona la naturaleza. Es que yo creo que la gente, los biólogos, ¿no? Yo creo que los ecólogos en particular muchas veces y en particular los que nos gusta estos temas de las interacciones, tenemos una parte de naturalistas, ¿no? El solo hecho de poder sentarse y ver cómo un animal interactúa una especie interactúa con otra, eso es un asunto fascinante, ¿no? Y luego, digamos que ya un- pensando en cómo aprovechar estas observaciones, tanto en términos de generar conocimiento sólido o generar conocimiento que a su vez pueda repercutir en aspectos de manejo o conservación, pues muchas veces lo que se requiere es paciencia, porque es que es importante ser meticuloso, hacer observaciones muy detalladas, registrar toda la información que pueda ser relevante. A veces, por ejemplo, cuando es posible hacer observaciones directas de algunas conductas o de algunas interacciones, se requiere, por ejemplo, también nosotros hacemos observaciones de las aves que llegan a visitar las flores de los agaves. Y entonces eso requiere estar sentadito, muy silencioso, pero muy atento viendo, documentando todo, ¿no? Todos los animales, las aves que llegan a visitar las flores, qué hacen, tomar registros de cuánto tiempo se tardan en interactuar, si de repente incluso hay interacciones entre aves que visitan, ¿no? Luego puede haber peleas entre aves, ¿no? Por ejemplo, los colibríes luego a veces son bastante intensos, ¿no? En sus interacciones y un colibrí puede correr a otro colibrí de la flor, ¿no? Pero entonces eso requiere eso, ¿no? Requiere paciencia. A veces uno está sentado haciendo estas observaciones mientras hace mucho calor o hay mosquitos y uno tiene que tener la capacidad de encontrar, ¿no? La manera de lidiar con esas cosas para poder mantenerse concentrado, ¿no? Y estar registrando esta información. Y por otro lado, en mi caso,
se vuelve un elemento muy útil también, digamos, tener cierta interés en la parte tecnológica, ¿no? Porque a nosotros nos ha funcionado mucho, sí, adentrarnos mucho en el uso de herramientas como las cámaras, ¿no? Y luego de ahí, por ejemplo, ahora surge una situación un tanto irónica, ¿no? Que, digamos que, por un lado, uno parte con la preocupación de poder documentar estas interacciones, pero luego pasa que los métodos pueden ser incluso sumamente exitosos y entonces de repente uno termina con montones, toneladas de imágenes o videos. Y entonces esa parte también de cómo pasamos de tener mucha información a cómo procesar esa información y sacarle el mejor jugo posible, muchas veces requiere pues entrarle también a entender y aplicar herramientas novedosas de procesamiento de bases de datos y análisis cuantitativos y estadísticos. Entonces, vemos que un biólogo, un ecólogo que le quiere entrar a las interacciones requiere esa serie de características, ¿no? Ser paciente, ser cuidadoso, ser observador, ser meticuloso y estar abierto no solamente a entrarle a esta parte más de directamente de la observación y de la apreciación de las interacciones como tal, sino también tener la capacidad de abstraer luego, ¿no? Los puntos más importantes y de procesar la información y analizarla de manera de llevar a las conclusiones más sólidas posibles. ¿Cuáles serían algunos consejos a las personas interesadas en estudiar las interacciones? Yo diría que se requiere, ¿no? Ahí es un campo, como he mencionado, que es un campo que está completamente abierto, que es muy rico, entonces se puede abordar desde muchas, vías, y eso da oportunidad para que se acomoden muchos intereses, ¿no? De gente que le gusta la fauna, de gente que le gustan las plantas, de gente que le gustan los hongos, los microbios, todo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego también, por otra parte, el estudio de las interacciones bióticas en México es un tema que dentro de los temas que se han desarrollado, que se han cultivado en la formación de ecólogos en el país, es un tema que ha sido bastante favorecido, y entonces yo creo que hay ecólogos de interacciones bióticas muy buenos en el país, entonces creo que hay bastantes oportunidades para la gente que quiere iniciarse en este campo de acercarse a esos profesores, a esos laboratorios que tienen buena experiencia y dentro de las líneas de investigación que se realicen en esos laboratorios y dentro de los intereses propios que se tengan, desarrollar estudios y, para irse formando en esas líneas. Y por otro lado, vean, también hay un aspecto, como les decía, muy práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se ha puesto bastante en boga este asunto de los jardines para polinizadores, que en realidad, pues, lo que involucran son completamente interacciones bióticas, ¿no? Es esta idea de sembrar plantas, de colocar plantas, tener un sitio donde uno coloca plantas, idealmente plantas de la región, plantas nativas, con el fin de proporcionar alimento y refugio a animales, ¿no? Que puedan a su vez ser polinizadores, no solamente de esas plantas, sino de otras plantas que incluso puedan ser benéficas para nosotros. Entonces, esa actividad, digamos que cualquiera de nosotros puede realizar en su patio, no se requiere áreas grandes, puede tener uno una jardinera pequeña e incluso y ahí empezar con su jardín para polinizadores. También es una manera de que nosotros nos adentremos en el mundo de las interacciones bióticas y es una forma, yo pienso que muy buena porque involucra una actividad física que nos puede hacer que nos pasemos un rato muy de distracción y de relajarnos y nos permite conocer mucho sobre especies de plantas y animales, cómo se puede funcionar para cultivarlas, para mantenerlas en buen estado. Y a su vez también tenemos un impacto positivo, ¿no? Porque podemos favorecer que muchos polinizadores, muchos animales que, sobre todo en las ciudades, no tienen ya los recursos alimenticios o de refugio,
encuentren en estos sitios estas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, como les menciono, que hay una infinidad de vías para entrar.